Vamos a arrancar nuestro programa con una charla con un amigo, con Roberto Espinosa, profesor él, periodista de hace mucho tiempo, tiene mucha calle, salió mucho a hacer notas, al contacto directo con la gente. Y por allí, con el tiempo, uno más notas a través del teléfono, de la radio. Pero se trata de un hombre que conoce un amigo, un periodista joven, que sale a la calle a ver qué es lo que está ocurriendo. Y muchas veces el ver la realidad y confrontarla con algunos políticos, vaya a ser del signo que fuera, mi estimado Roberto, lo toman como un periodista agresivo, incisivo, que está muy bien que sea incisivo. Roberto, querido, ¿cómo le va? Buenos días, digo yo por costumbre, pero no es bueno que lo hayan despedido a usted. Para nada, y por supuesto que esto, por ahí vos sabés que me generó una serie de sensaciones que son muy encontradas. Por un lado, muchísima indignación, y viste que por ahí cuando te despiden de un laburo en donde te sentís seguro, en donde nada indicaba de que ibas a ser despedido, en donde tus jefes, los jefes actuales que tenía o que tengo en Chaco TV o lo que ahora es Somos Uno, lo que tenía en Radio Provincia, hasta incluso después de haber sido notificado como despedido, me decían, la verdad, me sorprende este despido, no vino de nosotros, te tenemos como un hombre laburante, con mucha capacidad, queríamos contar con vos. Y es muy raro despedirse de esa forma. Sí. Y por un lado te genera indignación y por el otro lado te genera una sensación de no saber qué está pasando, de quién es el que te despidió, quién tomó la decisión. Quise hablar con el presidente de COM, Luis Berga, no fue firmado por él el telegrama de despidos. Y una cosa muy llamativa en relación a esto, pero muy llamativa. ¿Cuál es lo llamativo en relación al despido? Me lo contaba ayer el del gremio, Diego Almirón, del gremio UTICH, me decía, hubieron un montón de despidos, una serie de despidos que se dio en ECOM y también en Chaco TV a partir de ahí, y algunos encubiertos. El micrófono está cerrado, ahí está. Mi estimado. Algunos, como le dicen, despidos encubiertos, que también es una forma donde se va presionando al trabajador de una u otra forma y se lo dibuja de renuncia, pero son despidos encubiertos. Los conocemos y son muchos los ejemplos. Claro. En el caso mío no es así. En el caso mío fue un despido liso y llano, yo no renuncié, no acordé. No hubo algún causal. No, nada. No hubo apercibimiento, al contrario, una semana antes de haberme despedido, tuve un encuentro con los jefes de la radio y me decían, nos encanta cómo estás trabajando muy bien. Hablándole a otro compañero, un jefe le decía, mirá, tenés que darle una mano porque él trabaja demasiado solo, o sea, nada indicaba de que yo iba a ser despedido. Y esta particularidad que te quería contar, Seba, es que todos los despidos anteriores de COM, todos, absolutamente todos, fueron firmados por Luis Berga, el presidente. Mi despido no. Mi despido fue firmado por el vicepresidente. Y me explicaba el del gremio UTICH, me decía, ¿sabes cuál es la particularidad que es muy, muy asombrosa, muy llamativa? Es, Luis Berga es hombre de Livio Gutiérrez, fue colocado ahí por Livio Gutiérrez. Sí. Responde al Livio Gutiérrez, obviamente al gobierno provincial, pero es hombre de Livio Gutiérrez. El vicepresidente, no recuerdo el nombre, después lo miramos, el vicepresidente de COM es Riñón de Recico Esdero. Y fuiste el único despedido firmado por el vicepresidente. Pero nadie da la explicación. Hablé con Carlos Minich, él me dijo, no, yo no tuve nada que ver, esto no fue una decisión mía, te lo aseguro, y le creo, me pareció muy sincero Carlos. Lo otro tanto con Edgar Caricha, el director de Radio Provincia, también le creo, me parecieron muy sinceros, muy buenas personas. Hasta a ellos o por lo menos sorprendió la forma. Exacto, y es muy buena la relación incluso que tengo con ambos, con todos los jefes, ni hablar con todos los compañeros, etcétera. Pero me contaba uno de los jefes ya de segunda o tercera línea, me decía, porque le pregunté ayer justamente a uno de ellos y le preguntaba, che, ¿sabés algo el motivo de por qué me despidieron? Me dice, mirá,
el director, o sea, Edgar de la radio, Edgar Carich, habló con Recico y Recico dice que tampoco fue él. O sea, no fue Recico. O sea, ¿quién me todos despidió? se tiran la pelota. Y ahora la pregunta es esta, antes que sigamos con las consultas, la solidaridad absoluta del Sindicato de Trabajadores de Prensa de la provincia del Chaco, que repudia claramente esto que significa para nosotros no solo cercenar la posibilidad de otras voces, sino un montón de cuestiones muy, muy delicadas, porque cuando te catalogan, imagino que te sentís orgulloso, porque los peronistas dicen que sos radical, los radicales dicen que sos peronista, el socialista dice que sos trotskista, y bueno, no importa, cada uno puede pensar lo que se le ocurra. Pero bueno, la mirada muchas veces que planteaba al inicio de la nota, tu forma de preguntar, de indagar, a partir del chequeo de la información, porque hay que decir eso. Vos sos un profe, que enseñás la profesión periodística, y uno de los conceptos básicos, columna vertebral de quienes laburamos en medios de comunicación es chequear siempre la fuente antes de dar información que luego es incorrecta y podemos dañar mucho si no tenemos eso. Bueno, vos haces un culto de esa cuestión porque la enseñás en la facu. Por supuesto, entonces, y tratamos de reivindicar imagina eso. qué es lo que les molesta o la excusa, si nadie dice nada, ¿por qué te echaron? A uno le da a pensar que es por esa forma de preguntar sobre la realidad. Y no hay motivos, y nadie lo quiere decir porque el motivo es tan burdo que nadie se anima, para mi gusto, a hacerse cargo. Hay algunos antecedentes que uno se puede aferrar para tratar de entender esta decisión sumamente injusta y arbitraria. El primero que se me viene a la cabeza es que en el año 2017 la productora de la radio, Guadalupe, en ese entonces, ahí en Radio Provincia, me comentaba, nosotros teníamos un programa en Radio Provincia. Estabas con un contrato. Contratado. Éramos contratados, exacto, ni siquiera de COM, sino contratados a través de la FAPO, pero trabajábamos en Radio Provincia. Yo me acuerdo porque vos estabas ahí en ese entonces también, ¿te acordás? Hacíamos una especie de pase a la tarde. Nosotros estábamos de 18 a 20 con Fernando Pedrini. Yo estaba con Néstor Avalle. Exacto, en Chaco Debate. En Chaco Debate estábamos nosotros y bueno, entre tantas notas siempre hacíamos a gente de la oposición también, y me contaba la productora en ese año 2017 que Leandro Esdero, cuando ella quiso sacarlo para que salga al aire, le dijo: mira, si va a estar Espinosa prefiero no salir porque él pareciera que me ataca cuando me pregunta. Y yo quiero estar cómodo, me incomoda y prefiero no salir si él está. Ese es el primer antecedente, ¿no? Y no le he hecho tantas notas a Esdero a partir de ahí. Antes sí, y a partir de ahí fueron muy pocas las notas. En el año 2021, saltamos en el tiempo, vamos con otro antecedente. Te recordarás porque tomó estado público, por lo menos a través de las redes sociales, algunos medios replicaron. Nosotros estábamos en Chaco TV, elecciones de medio término de ese año, 2021, y lo entrevistamos al entonces candidato Leandro Esdero, candidato a diputado, y él analizaba, al aire de Chaco TV, analizaba que el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Capitanich era un gobierno terminado de ciclo cumplido. Esas palabras utilizó textuales, ciclo cumplido. Y yo le decía: pero diputado, ¿cómo ciclo cumplido? De un gobierno que todavía restan 2 años y el gobierno nacional tiene una recuperación, indicadores económicos, según varias consultoras, de que iba a crecer un 10%, cosa que finalmente después sucedió. Parece lejos esto de ser un ciclo cumplido. Entre nosotros, a la larga me parece que tenía razón un poco Esdero, no fue bueno la gestión en definitiva de Alberto Fernández, pero yo le planteo eso desde el más sentido común en relación a lo que estaba pasando y faltaban 2 años de mandato. Y él me dice: mirá, Roberto, yo te escucho a vos y pareces un ministro de Capitanich. No era una respuesta, está bien, yo me reí, él también, o sea, fue en sorna, pero ya daba la pauta de por ahí de ciertos elementos que iban para atacarme ya en el sentido de decir, bueno, rotularme como... Catalogarte de K, catalogarte de Q, catalogarte Claro, y cosa
cosa que vos sabés muy bien que yo tampoco soy, ¿no? Porque me ha pasado ir a las conferencias de Capitanich en su momento con también, y siempre he tenido la forma incisiva de preguntar. Tanto es así que he tenido forma incisiva de preguntar que una vez Capitanich, también ahí por Radio Provincia, me dijo al aire, y tengo el archivo también, me dijo al aire: Espinosa, usted tiene una animadversión personal para conmigo. Me dijo Capitanich al aire. Sí. Y yo le digo, pero no intendente, porque en ese entonces era intendente de Resistencia, pero no intendente, al contrario, tengo un sumo respeto, cosa que es cierta, ¿eh? Tengo un sumo respeto por su trayectoria política, pero me toca preguntar. Bueno, más allá de lo que me dijo, fíjate cómo terminó la historia, ¿no? Capitanich en el 2019 termina ganando las elecciones. Yo ya continué trabajando ahí para los medios públicos, y bajo la gestión de Capitanich yo pasé a planta en el año 2021. Bueno, y Esdero, teniendo ese concepto, haciendo un parangón, una comparación, teniendo ese concepto de comparación, Leandro Esdero, ya con ese antecedente que me rotulaba a mí como algo que le incomodaba, como algo, en apenas casi 4 meses de gestión, me echó. Para mí no hay dudas acerca de esto, y por supuesto van a maquillar, nadie va a salir a hacerse cargo de esto. Uno reconoce, porque también es la absoluta realidad, Roberto, que cuando uno trabaja en un medio estatal, en un medio público, el patrón, el jefe, cambia cada 4 años o cada 8 años, y puede ser de un signo político o de otro, pero siempre la patronal es el Estado. Uno responde a la información en general que sale del Estado para difusión de las actividades oficiales fundamentalmente, pero también para lo otro, para mostrar la otra cara. Si no, ¿cuál es el fin de un medio público si no le sirve a la gente? Si va a ser solo para difundir la palabra oficial. No, por supuesto, no sirve. No sirve. Mirá, hay críticas que nosotros le podemos plantear, y que yo se lo he planteado muchas veces públicamente, otras de forma personal. Yo comparto que los medios públicos deben mejorar sustancialmente, antes y ahora. Sí. Porque hay un exceso de oficialismo, lo había en la gestión de Capitanich la primera, lo había en la gestión de Domingo Pepo, lo hay ahora, y para mi gusto no se termina de comprender el concepto de lo que implica ser un medio público. Yo lo decía en serio, lo escribí en las redes sociales también. Yo creo que hay material humano, hay recursos humanos como para hacer un producto mucho mejor, y no se hace ese producto mucho mejor por la editorial, eso de que los gobiernos de turnos terminan confundiendo que el medio estatal les pertenece. Debería abrirse la cabeza, ¿no? Imagino justamente charlando, Roberto, que una de las... Bueno, hay tanto por hacer, como decís, porque el abanico es desde el plano cultural, difundir con mucho más énfasis las distintas actividades culturales, deportivas, de clubes amateur. Hay tanto, pero tanto para hacer desde la televisión, desde los medios públicos, que, bueno, por allí se diluye la importancia que debe o debiera tener un medio estatal o cualquier medio de comunicación, ¿no? Más si es estatal. Pero por supuesto es lo que debe pasar. A partir de ahí, hecho este reconocimiento, yo sostengo esta autocrítica, porque yo también he sido del palo de los medios públicos y me siento todavía parte de los medios públicos. Yo soy muy defensor de los medios públicos, y yo digo... ¿Te habrá dolido, como a muchísimos nos dolió, lo que pasó con Telam? Por supuesto, no, ni hablar. Que también alguien le puede llegar a achacar y dice, che, pero Telam a veces se llenó de militantes. Bueno, mejoralo entonces, no lo cierres. Si eso fue así, mejoralo, perfeccionalo, no sé, pero cerrar no es ninguna opción. A mí me gusta mucho el modelo de medios públicos, por ejemplo, el del canal alemán, la Deutsche Welle, por ejemplo. Me parece un ejemplo a seguir, y me parece también la BBC otro ejemplo, o sea, el RTV española también es buenísimo. O sea, tenemos ejemplos a montones de cómo lo estatal o medios públicos funcionan a la perfección. Claro. Y funcionan como debe corresponder. Sí. Y yo creo que Chaco TV podría emularse, y Radio Provincia también, ir para ese lado salvando la distancia, porque ellos cuentan con un plafón económico mucho más importante que el que se puede tener acá.
pero hay recursos humanos como para hacer algo, por lo menos emular en parte lo que ellos hacen. Que hacen una suerte de federalismo, pero salen a todos los pueblos de Alemania a mostrar seguro, lo que tiene uno y otro. Bueno, también tienen más recursos también, es cierto, pero muchísimos más recursos, pero tratan de dar una mirada desde el Estado a otras realidades que no están circunscriptas a las manzanas del poder, ¿no? No, seguro. Pero voy a dar otro elemento que es muy fuerte y es la primera vez que lo hago públicamente, de por qué yo creo que acá hubo una persecución en cuanto a mi despido. Esto ya se lo conté a varios porque me citaron varios legisladores de la oposición, me citaron la gente de la Comisión de Derechos Humanos también, y a todos les fui contando los elementos que a mí me llevan a pensar de que fue un acto persecutorio. Nosotros tuvimos una sola reunión entre todos los trabajadores de medios públicos acá en Chaco con el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Recico, que todo el mundo sabe que es el hombre fuerte, el hombre más fuerte que tiene... El que firma lo que tiene que ver con las pautas publicitarias, exacto, entre otras cosas. Que está vinculado también, es hombre fuerte de Leandro Esdero, el gobernador, y además es el hombre fuerte en cuanto a medios, y que tiene un rol preponderante con los medios públicos, por ende. En esa reunión que tuvo Marcos Recico con todos nosotros, con todos los trabajadores, los compañeros no me van a dejar mentir, pero yo no les voy a pedir, por supuesto, que ellos testifiquen porque hay tanta sensibilidad, tanto miedo de ser echado que yo no les puedo comprometer a mis compañeros, pero saben que lo que yo digo es verdad. Recico, en parte de su discurso de presentación, él dice, ustedes saben que yo no soy el jefe de ustedes, yo no soy su jefe. El jefe de todos ustedes es el que ganó las elecciones. Es el que ganó las elecciones. Haciendo alusión a Leandro Esdero. Claro. Y dice, y ustedes pueden creer, dice palabras más, palabras menos, agrega esto, ustedes pueden creer que el dueño de todo esto, por Esdero, el dueño del canal, el dueño de la radio, no es cierto esto, pero bueno, entre comillas, esto lo discutimos en otro momento. Bueno, el dueño de todo esto, por Esdero, no puede venir a su canal porque se siente incómodo. Y cuando dijo, lo juro por mis hijas, como diría el Diego, cuando dijo esto, se siente incómodo, yo estaba sentado delante de todos, me miró. Me miró, pero fue una mirada rápida, pero directa. Rápida y enseguida saca la mirada. Mis compañeros, algunos me decían, porque yo les marqué, y digo, che, ¿no le pareció raro? Y me dice, vos te perseguís demasiado, sos muy paranoico, no, esto no es así. Bueno, me decían los compañeros, ¿no? Yo también me quedé después con esa impresión de que a lo mejor por ahí estoy muy sensible o me pareció que por ahí exageraba. Ahora, a la luz de los hechos, ya no me parece casual eso, o por lo menos ya me da para sospechar fuertemente. El hecho de que me haya mirado, recordemos, Recico no es cualquiera, Recico era el jefe de campaña de Leandro Esdero durante la carrera electoral. Una consulta, Roberto, que tiene que ver más con el punto de vista legal. ECOM, ¿es mayoritariamente estatal? Porque ahora la pregunta mía va a la estabilidad del empleado público. Bueno, sí, claro, es mayoritariamente estatal, pero figura como una sociedad anónima privada, es privado. Legalmente es privado, por eso me explicaban hoy algunos abogados, es bastante complejo pedir la reincorporación. De todas formas, lo vamos a pedir. Vamos a pedir una medida de amparo, un amparo judicial que próximamente va a estar saliendo, seguramente esta semana, y vamos a plantear la medida de amparo pidiendo la inmediata reincorporación. Es muy difícil porque se van a amparar de que es una entidad anónima y que es privado, por más que... mayoritariamente todos, es el Estado. Claro, mayoritariamente es el Estado. 51%. Sí, claro, el Estado es mayoritario, las decisiones la toma el Estado, los funcionarios ahí, el presidente es colocado por el Estado, tanto es así que justamente Luis Berga es gente de Livio Gutiérrez y el segundo, el vicepresidente, es gente de Esdero, como decía, el que firmó mi despido, fueron colocados por el gobierno provincial. O sea, legalmente es una entidad privada o figura como privado. Más allá de que nosotros, como empleados de COM, o como yo era de COM, teníamos INSEP, que es la obra pública. Siempre fueron vistos ustedes, esa es mi impresión, Roberto, como el patito feo
de los trabajadores de ECOM. Tanto los trabajadores de Radio Provincia como los de Chaco Televisión, porque hay que decir que cuando pasaron estos medios a pertenecer al Estado en buena hora, que pueda tener una frecuencia, un canal, bueno, la frecuencia de radio era la que tenía Radio Chaco, la que dejó fundir también el propio Estado con la parte empresaria como Ordenavía en aquel momento. Bueno, lo que planteábamos, ¿no? La importancia de los medios y la palabra exacta, ¿cuál es? Indefensión de los trabajadores. Sí, claro, uno se siente sumamente indefenso y muy inseguro. Hay demasiada inseguridad laboral entre todos los compañeros, tanta inseguridad laboral hay que fíjate que a mí prácticamente todos los compañeros del canal, de la radio, me llenaron de mensajes, por supuesto, de forma privada, y nadie se les ocurrió, y está muy bien, y los entiendo, y por supuesto que yo hubiera hecho lo mismo, a hacerlo públicamente, a hacerlo mediático, ni siquiera a través de las redes sociales, porque hay tanta sensibilidad a que hay demasiado temor a ser despedido por cualquier cosa. Tienen temor a quedar pegados. Eso es la parte fea que habla de la falta de solidaridad, ¿no? Porque aquí se trata lisa y llanamente de solidaridad frente No, yo no le achaco eso a los compañeros porque me mandaron su respaldo y les creo y sé que puedo contar con ellos. A lo que voy es, Sebas, que el miedo a perder el trabajo es tan fuerte, y me pasó a mí porque ahí no fui el primer despedido, aunque sí fui el más violento. ¿Por qué? Porque los anteriores despedidos del canal, los despedidos fueron con esa acuerdos, arreglos, o salida elegante, o como lo quieran ser, pero ellos estaban notificados de que iban a ser despedidos, pero sabían que iban a ser despedidos, y arreglaron, de alguna manera, entre comillas, arreglaron. Pero seguro que ninguno de ellos quisieron ser despedidos o arreglar para salir. Pero hubo un acuerdo. Y aún así, ninguno de nosotros, me incluyo, yo tampoco salí públicamente a decir, bueno, esto que está pasando es terrible, ¿no? Porque también tenía miedo a ser despedido. Y sí, porque es como poner muy solo a veces la cabeza en la guillotina. Por supuesto. Y vos sabés qué, otro dato, que esto me pasó increíblemente, el miércoles y el jueves de la semana pasada, un día antes de que me despidan, me pasó en el Instituto Rodolfo Walsh, y es muy llamativo, lo cuento porque anoche lo charlaba con los profes que estábamos charlando sobre esto. El miércoles me pregunta la rectora, che, Roberto, ¿y vos no tenés miedo con todo lo que publicás en las redes sociales? Y le digo, lo único que yo publico en las redes sociales es una postura muy en contra del gobierno nacional de Javier Milei, pero con elementos bien periodísticos, nada de insultos, nada de agravios, pero siempre una postura muy crítica en contra del gobierno nacional. Y me cuido, les dije, yo me cuido bastante de no mencionar, fíjate, hasta el cuidado es tonto y absolutamente... de autocensura a veces. De autocensura que uno tiene, dice, me cuido para no ser echado, ¿no? O por el temor de ser echado, me cuido de no cuestionar a Leandro Esdero, al gobierno de Esdero o a sus funcionarios. Porque hay tanto temor, le digo que, y yo sé que estoy en la mira por todos los antecedentes que contaba, y entonces yo trato de cuestionar solamente al gobierno nacional. Me dice, pero mira que hay una afinidad, o el gobierno nacional con el gobierno provincial, y a ellos a lo mejor le molesta. Y le digo, yo no creo eso. Bueno, el jueves, la directora del instituto me pregunta exactamente lo mismo. Me pregunta, che, ¿vos no tenés miedo que te echen? Entonces le digo, no, pero le digo, si yo solamente critico al gobierno nacional, no trato de no cuestionar al gobierno provincial, las pocas veces que entro en las redes, porque tampoco tenía tanto tiempo. Al día siguiente fui echado. Es más, seguramente ya estaba siendo echado el jueves, ya se tomó la decisión de haberme echado, y el viernes yo voy a trabajar. El viernes esto es patente, yo voy a trabajar y como te contaba, no se registró mi llamada y me llama mi mujer y dice, estás despedido, estando yo ahí en el trabajo justamente. No, todo esto me hace pensar, Sebas, que acá hubo claramente una persecución. Algunos abogados me recomendaban incluso, mirá, no mediatices tanto porque a lo mejor hay alguna salida pequeñita, una luz de esperanza, cosa que por un lado yo aspiro. Sí, la luz de esperanza sería que el gobierno provincial entienda que la forma y la manera de echar a un trabajador
no fue la correcta, estuvo mal hecha, y que vuelvas a tu puesto de laburo. Me imagino que es lo que querés. No, pero por supuesto, claro, nadie quiere estar, y menos en la situación caótica que está el país y la provincia, por ende, desde lo económico, en donde te golpea muy fuerte los aumentos, y de repente el único recurso, o el recurso más fuerte que yo tenía en lo laboral, soy sostén de familia, mi mujer no está trabajando. Con todo esto, cuando yo lo cuento, no quiero dar lástima porque yo no estoy pidiendo limosnas, lo que estoy pidiendo es... Pero es contar una realidad del impacto que genera en un ser humano, porque las cuentas por pagar, las tarjetas... ¿Qué te parece? Si alquilás ni te hablo. Morfar. Alquilo, y bueno, y el sustento más fuerte que yo tenía era este trabajo, justamente el de COM, el de Chaco TV, Radio Provincia, y después las horas que yo tengo en el Rodolfo Walsh. Sí. El tema es que yo tengo 8 horas nada más. Y obviamente cobro poco, no tengo claro. 30 horas cátedras, como a lo mejor tienen posibilidad otros docentes, sí. Y entonces cobro bastante poco en relación a lo que cobraba en ECOM. Y como soy sostén de familia, mi mujer lamentablemente no está trabajando ahora, mi hija estudia, y hay que bancar el estudio también, porque estudia en una facultad privada, y se hace cuesta arriba, y alquilo. Es completita. Está completito. Y entonces uno, por supuesto, pugna por su fuente laboral. Y sobre todo cuando te despiden de una forma tan burda, ¿no? Y por otro lado... ¿El despido fue acompañado inmediatamente con la indemnización de los fondos que ellos... Sí. Todavía no me indemnizaron, pero decía... en el curso legal correspondiente se va a destinar su indemnización correspondiente, algo así decía. Lo concreto entonces es que entonces uno plantea que sean también coherentes los actuales funcionarios con lo que manifestaron. No sé si vos te acordás, en el año 2013, marzo más o menos del 2013, me tocó sufrir en Radio Resistencia, cuando yo estaba entrevistando a Luis Gasulla, un periodista que hizo un libro que se llama El negocio de los derechos humanos. Lo vino a presentar, fue bancado en ese entonces por Livio Gutiérrez. Gasulla me refiero a para que venga a disertar, fue presentado por Livio Gutiérrez. Yo lo invité a Luis Gasulla para que vaya a mi programa, Palabras Encontradas, ahí en Radio Resistencia en ese entonces, y mientras estaba contando de qué iba el libro, que ya el título te lo dice todo, cae la patota del pelado Juan Rossi, que era oyente de mi programa, salía a veces incluso como oyente llamando al programa, y Tiso Talavera, 2 dirigentes sociales, se sabe, que en ese entonces se decía que eran muy cercanos al gobierno de Capitanich. La cuestión es que rápido de reflejo los radicales hicieron un acto de repudio contra el ataque a la libertad de expresión. Qué lindo, me imagino que habrá salido ya una comunicación del bloque. No, y por eso quiero marcar la doble vara, ¿no? Y tengo el registro importante de lo que decía Livio Gutiérrez en la sesión, porque incluso me convocaron a mí a la sesión, yo fui a la sesión, porque me parecía pertinente, igual que ahora. Los diputados de la actual oposición van a hacer un acto de repudio bastante parecido a lo que hicieron en ese entonces los diputados radicales. Y escuchá lo que dijo Livio Gutiérrez, porque esto seguramente debe figurar en versión taquigráfica. Sí, seguro está. Livio Gutiérrez dijo en la sesión, porque yo fui con mi hija en ese entonces a la sesión, pero no fui para dar lástima con mi hija en ese entonces, fui porque la sesión comenzaba a la 1, mi hija salía en ese horario del colegio, en ese entonces ella estaba en primero o segundo año del secundario, y entonces la fui a buscar y la traje conmigo porque no me daban los tiempos. Decía Livio Gutiérrez, 2 puntos. Y escuchen lo que decía Livio Gutiérrez. Livio Gutiérrez, en tanto, se dirigió a la hija del periodista, a mi hija, le habló a mi hija, apeló al efecto emocional, mi hija era chiquitita, 13, 14 años, manifestándole: son los hijos los que sufren cuando hay amenazas contra sus padres, aseguró Livio, y añadió: estos 32 demócratas, por los legisladores, están con su papá. Piense de la forma que piense. El periodista, mi caso, piense de la forma que piense. Creemos que su papá tiene derecho a trabajar
y que estos 32 demócratas somos más que 15 patoteros que trataron de cercenar ese derecho. Y yo lo etiqueté a Livio Gutiérrez, se lo mandé también personalmente esto. ¿Fue así los 32 diputados? Sí, hay que reconocer que los legisladores de la oposición hicieron lo correcto. Y lo del oficialismo de ese entonces, Mirta Morel, todos los legisladores del oficialismo de ese entonces, firmaron el acta de repudio precisamente avalando el ataque que había sufrido. Y fíjate, hablaba del derecho a trabajar que tiene un periodista, piense como piense, Livio Gutiérrez, hoy el actual secretario de gobierno también del gobierno de Leandro Esdero. Estaba Karim Peche, estaban otros legisladores que ahora algunos siguen en la Cámara de Diputados, otros son funcionarios. Hugo Domínguez también. Nadie dio la cara, ¿no? Hasta ahora no. Yo se lo mandé todo esto a Leandro Esdero, a Marco Recico, a Livio Gutiérrez. Se acercó por casualidad a consulta, porque también esto tiene que ver con los derechos humanos. Creo que estaba Hugo Maldonado en el área de derechos humanos. No, todavía no recibí mensaje de Hugo Maldonado, tampoco de Samuel Vargas, que es el actual diputado provincial y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, de parte de Mariela Quiroz, que también integra la Comisión de Derechos Humanos, sí, la parte de otros legisladores de la actual oposición que me manifestaron también vamos a hacer un comunicado, porque esto es un atentado también a los derechos humanos de comunicarse o de expresar todo lo posible para que esto haga ruido, y sobre todo, Seba, ¿sabes por qué? Yo tampoco quiero ser la bandera de la lucha, ni mucho menos, pero a lo mejor mi caso puede ser emblemático para que el gobierno provincial no tenga tanta impunidad para echar trabajadores estatales, porque hay impunidad hoy para echar a trabajadores. No es el único caso, el mío, por supuesto, está el caso de la Fundación Chaco Solidario, el caso de las chicas de FAPO que fueron despedidas de golpe y porrazo y de una forma increíble. O sea, hay un montón de casos que van mostrando, ¿no?, de cómo se despide a la gente. Exacto, por ahí algunos, como vos decís, arreglan o no tienen intenciones de llevar a la justicia esto, porque esto, en definitiva, si la parte política no hace encauzar la cuestión, la parte judicial también es la que tiene que decir algo, ¿o no? No, pero por supuesto, y vamos a presentar, nosotros vamos a presentar una medida de amparo, y tal vez con esta cuestión, sabiendo lo difícil, lo complejo, como lo decía recién, que es porque es una empresa privada, por más que no lo sea, figura legalmente como tal. Es difícil, pero apelando a lo mejor a esta cuestión de la parte del ataque a la libertad de expresión, a lo mejor por ahí podemos encontrar una veta para que algún juez acceda al pedido de reincorporación inmediata a partir de un amparo. Me está escribiendo y está escuchando en este momento Sergio Vallejos, que es un radical, que en su momento estuvo hace poco con Gustavo Martínez, que se fue del radicalismo por diferencias, por el giro a la derecha, siempre dice Sergio Vallejos, que ha tenido precisamente ese partido. Creo que es abogado. Es abogado Sergio Vallejos, claro. Y Sergio Vallejos es otro de los diputados que también estaban ahí en el recinto en el 2013 y que se solidarizaron por ese ataque de la patota del Pelado Rossi y Tiso Talavera. Lo concreto es que también, Sebas, cuento, no voy a decir quiénes porque lo hicieron de manera personal, dos de los importantes, bueno, yo estoy diciendo todo, pero por lo menos no lo menciono, no rompo lo privado que ha sido el mensaje. Dos dirigentes más importantes en el orden nacional del radicalismo que nos representan en el Congreso me escribieron también para solidarizarse. Es importante, es importante. Por lo menos, se sabe, ¿no?, de quién estoy hablando y no hace falta, creo, mencionarlo. Me imagino yo, a mí se me cruzó Ángel Rosas, pero por ahí estoy... No, Rosas no. No, porque actualmente están ambos en el Congreso Nacional. ¿Podría ser el gobernador de Jujuy? No, en el orden local, dos de legisladores que representan al Chaco en el orden nacional. Correcto, no me ya con eso digo todo. No me extrañaba, ¿no?, que, por ejemplo, al que lo conozco, ¿no?, y estoy en este caso seguro con las pistas que me diste, que Zimmerman habrá sido uno de ellos. Y el otro es, yo creo que lo puedo decir porque yo sé que no rompo ningún off ni nada por el estilo, y el otro es el presidente del actual Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, diputado nacional, y que fuera rival de Leandro Esdero en la interna para ver quién iba a ser el gobernador, Juan Carlos Polini. O sea, lo digo porque sé que no se van a enojar y porque
porque ellos también, si me mandaron mi respaldo, no es para que lo estén escondiendo, ni mucho menos. Pero el tema es que así de tan increíble, tan injusto y hasta burdo es el caso mío, que dirigentes del radicalismo me están mandando su apoyo, otros también, y uno dice, bueno, evidentemente no hice las cosas tan mal, porque si por todos ahí ellos... No es porque uno sea un conspiranoide, pero hay una interna muy fuerte también, hoy por hoy dentro del radicalismo, muy, muy fuerte. Concretamente están re peleados, se tiran a matar entre uno y otro sector. Me refiero al sector que responde hoy a Leandro Esdero y el que responde a Ángel Rosas, digamos. Pero claro, los más fuertes, digamos. Te cuento algo que a lo mejor puede ser una primicia, porque yo no lo vi publicado en ningún lado. No solamente está la interna de Convergencia y el actual oficialismo dentro del radicalismo, sino que hay una interna, me enteré ayer, de muy buena fuente, dentro del propio gobierno provincial, la interna entre Livio Gutiérrez y Marcos Recico. Y me dijeron, Marcos Recico tiene tanto poder que le bajó el nivel de influencia en el gobierno que venía teniendo al principio, recuerden ustedes, Livio Gutiérrez. Y si vos atás cabos, fíjate que Livio Gutiérrez ya no sale tanto mediáticamente, no hace tantas conferencias, no tiene tanta exposición, y todo eso producto, me decían ayer, insisto, de muy buena fuente, en el riñón del gobierno, me contaban esto y me decían, acá está pasando que Marcos Recico tiene tanto acercamiento con Leandro Esdero, me decían, Marcos Recico es Leandro Esdero, y ha tomado tanto poder, tanto impulso, que le ha bajado los humos en cuanto a incidencia a Livio Gutiérrez, que se sabe proviene de Convergencia, pero pegó el salto más allá de Convergencia yendo al gobierno. Y sí, claro. No, me estoy riendo. A vos no te van a reincorporar nunca. Acá en la radio jamás que se vaya olvidando de la pauta. ¿Por contar esto? No, uno realmente lamenta que más allá de que cambien los gobiernos, las mentalidades de quienes deben definir la cuestión comunicacional, Roberto, porque es eso, definir una cuestión comunicacional desde el punto de vista de lo que es el lado oficial y de lo que es el sector privado, porque hay una pauta de dependencia, vos lo conocés, absoluta, claro, y de años, no solo en el Chaco, gran parte del país hay una pauta de dependencia, no viven los medios de comunicación, sino es con un aporte, y que es el más importante, de lo que recibe un medio. Pero claro, digamos, absolutamente. A partir de ahí, digo, los medios debieran ser los privados, independientes, y los estatales con una mirada amplia. Claro, es que debería ser así, pero todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que muchos medios prefieren preservarse, autocensurarse, como vos decís, muchos periodistas lo hacen, lo hemos hecho también, hay que reconocerlo, por una cuestión de supervivencia. Chaco tampoco se destaca por la posibilidad de conseguir pauta privada. Es muy complejo conseguir pauta privada, no digo imposible, pero es muy difícil, y por el otro lado, se sabe que todo decanta en la pauta del Estado. Y más allá de que hay un libre acceso aparente para informarse de cuánto es a partir de la ley de la libre información pública, que supuestamente es libre acceso, nadie sabe a ciencia cierta cuánto cobran los popes periodísticos en Chaco. Por ejemplo, cuánto cobra de pauta Canal 9, nadie sabe. Y todo se arregla entre bambalinas, todo se arregla por ahí, sin tener conocimiento público. Eso nos da, Roberto, para hablar de otro tema, ¿no? Vamos. Una bocha, porque lo de la ley de medios de comunicación, la ley de pauta, que decíamos en su momento, la hemos discutido en comisiones, y bueno, da para muchísimo esa cuestión. Pero vos sabés que yo hablé, me acuerdo en uno de los tantos solicitadas en la Cámara de Diputados, me acuerdo que llevé incluso a los alumnos del Rodolfo Walsh, y me tocó hablar en una sesión pidiendo justamente la necesidad de una ley de pautas publicitarias. Por supuesto, nunca se hizo y... Sonaban los grillos cuando viste, cri. No, pero se impulsó. Hay varios proyectos, pero quedaron en eso. Quedó en eso, nomás en proyectos. Había uno muy interesante de Carlitos Martínez. Sí, claro. Momento, bueno, a mí me convoca precisamente Carlos Martínez,
si quería dar alguna opinión, hablar o llevar a los alumnos para que lo hicieran. Como no se atrevieron los alumnos a hablar, me tocó hablar a mí, lo hice y bueno, y defendí, por supuesto, la necesidad, ahora lo ratifico, de una ley de pautas publicitarias. Pero lo que va pasando también es cierto que los gobiernos de turno van pateando para adelante. Lo plantean cuando son oposición a ese pedido. Por ejemplo, cuando son oposición o están cerca de dejar el poder... Cuando llegan, cambian. Claro, y ahí cambian absolutamente. Le ha pasado a Domingo Pepo, le ha pasado a Capitaní, le ha pasado a Leandro Esdero también. Totalmente. La última, Roberto, agradeciéndote. No, por favor. Tuvimos la hora de nuestro programa contigo porque así amerita, no solo para expresar la solidaridad nuestra como compañeros aquí de la radio, la solidaridad mía particular y la solidaridad del sindicato de prensa en el cual estoy actualmente para con esto que consideramos es lisa y llanamente una persecución política, por lo menos así lo entiendo. Y ojalá puedas avanzar, que puedas recuperar tu laburo y que no haya que estar, sí, hay que discutir, en realidad hay muchas cosas por discutir en la Argentina. Claro. Pero... Y me conformo, Sebas, por supuesto, claro, la principal meta es ser reincorporado, sé que es muy difícil, hasta utópico a veces pensarlo, pero me conformo con que no haya más despidos. Que no haya más despidos en trabajadores estatales, pero puntualmente ahí en el mismo ente de trabajadores de medios públicos, porque los compañeros, las compañeras se sienten amenazadas, intimidadas, hay una incertidumbre total. Hay un pánico. Hay un pánico, por supuesto, nadie sale a hablar, nadie lo va a salir a expresar públicamente. Ahora yo que estoy afuera, por lo menos por ahora, lo puedo decir abiertamente. Hay mucho miedo y me siento un poco en representación de todos los compañeros y todas las compañeras para que no vuelva a haber ningún despido más. Paremos con los despidos. Yo creo que, y con esto cierro también, Sebas, también lo dije públicamente y lo ratifico. ¿Vos te acordás cómo se llamaba el bloque de Leandro Esdero cuando era diputado? No. Presidente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, una de sus máximas fue cuando ya era una persona retirada prácticamente de la política, pero siempre fue un animal político. Una de sus máximas fue que el radicalismo nunca debe emular o parecerse a la derecha. Si nos vamos a parecer a los conservadores... Eso lo planteaba cuando surgía la posibilidad de aliarse con Mauricio Macri. Exacto, es más, él puso, ¿te acordás? Un reparo muy fuerte, puso un reparo muy fuerte en decir, bueno, no, nosotros nunca debemos unirnos con la derecha. Y cuando le pregunta a Mauro Viale, creo que era, ¿quién, por ejemplo? Macri, dijo puntualmente en su momento Raúl Alfonsín. Sí. Bueno, dijo, si no vamos a parecer a la derecha, a los conservadores, preparémonos para perder elecciones, pero nunca debemos parecernos a la derecha. Palabras más, palabras menos, dijo esto Raúl Alfonsín. Y yo creo que Leandro Esdero, como alfonsinista que pareciera ser, por algo lo puso a Raúl Alfonsín a su blog en su momento, debería emular con ejemplos concretos más a Alfonsín y no tanto a Javier Milei. Con esto de trabajador afuera, yo creo que Esdero debe emular mucho más a Raúl Alfonsín, reivindicar con su conducta de gobierno, con su forma de gobierno, a Raúl Alfonsín y no tanto a Javier Milei. Roberto Espinosa, trabajador, periodista, compañero, despedido recientemente, con él charlamos en esta mañanita de Independencia. Triste por un lado y por otro lado también con cierta... la parte que reconforta es el apoyo y las palabras que tuviste de distintos sectores, que también marcan que de repente uno no está solo. No, por supuesto, pero sabe que está batallando Seba contra un poder inmenso que es el Estado, que tiene todo la prepotencia de todo el engranaje estatal, de un gobierno recién llegado, de un gobierno que recibió el voto popular, hay que reconocerlo, llegó ahí por el voto popular, y a partir de ahí pareciera ser, también con una lectura muy preocupante de cierta parte de la sociedad, una lectura muy libertaria de hasta agradarse con los despidos de trabajadores estatales. Yo nunca esto he visto en nuestra sociedad, yo vi alegrarse por despidos. Colegas periodistas que festejaban el despido en Télamo, el despido en Radio Nacional. Sí, pero no me refiero, nunca he visto antes en tiempos anteriores, digamos.
pero ahora sí hay una catarata de gente que se alegra, dice ñoquis afuera, te tratan con una liviandad de ñoqui, que vos decís, che, pero pará, yo no fui ñoqui, no soy ñoqui, he trabajado así otro tantos, y uno dice, es preocupante que la sociedad argentina, o parte de una sociedad argentina, se haya transformado en eso que es ahora. Bueno, y esa es parte de la batalla cultural, pero, ¿no? por supuesto, que la estamos perdiendo los sectores por ahí progresistas o los sectores de centro-izquierda. Yo siempre lo he dicho, yo tengo una afinidad, nunca lo oculté, por ahí ideológica, nunca he sido militante, pero tengo una afinidad entre la izquierda y la centroizquierda. No he sido peronista, no he sido... Y me decía un amigo que es peronista, Juan Carlos Contreras, que trabaja ahí en Chaco TV, me decía, nunca vas a ser peronista porque sos ateo. Y el peronista tiene que tener una esencia cristiana, me dice. Pero sí, yo me he acercado mucho por ahí a esa ideología de izquierda o centroizquierda, pero no he militado y también he sido crítico cuando he tenido que entrevistar a los candidatos de la izquierda, ni mucho menos. Eso me ha impedido por ahí perder objetividad, por lo menos en el caso a la hora de preguntar, pero nunca lo he ocultado tampoco. Pero a lo que voy, Sebas, es que un trabajador, y menos en un trabajador de prensa, un trabajador en medio de comunicación, nunca puede ser perseguido por su pensamiento, por su forma, su procedencia, su forma de preguntar, su forma de entrevistar o su editorial periodística. Su religión o su color de pelo. En tiempos democráticos eso es inadmisible. Y sobre todo para los radicales que se embanderaron en su momento con Raúl Alfonsín, que si bien también hay que ser justos y reconocerlos, Alfonsín ha tenido cierta persecución con algunos periodistas renombrados y qué sé yo. Pero eran solo escaramuzas. Eran escaramuzas, pero bueno. Roberto, gracias y estaremos en comunicación seguimos para conocer, digamos, cuando presenten el amparo, los tiempos. La idea es que no quede así en la absoluta nada. Bueno, escuchá lo que me dice Juanjo, nuestro operador. Sí. Pusiste el dedo en la llaga, como se llama el programa mío en los sábados, acá en esta radio los sábados, y dice, esta charla está en nuestras redes y nos sumamos y solidarizamos todo el equipo de Radio Independencia. Bueno, agradecidos a Radio Independencia. Gracias a los compañeros. También, por supuesto también al sindicato y si quieren vamos a hacer también algún comunicado formal repudiando todo esto, no hay problemas. Por supuesto, yo creo que no hay que amilanarse ante... Yo recuperé esta fuerza una vez que me despidieron, porque antes estaba amilanado por el temor, ¿no? Por ahí el miedo a perder su laburo, pero recuperé mucho de la fuerza, de la enjundia, todo que me ha dado el despido, porque te revela la injusticia, te revela la indignación de que te despidan de una forma tan arbitraria, tan absurda, tan obscena, que justamente creo que la mejor forma es no callarse y salir a pelear y visibilizar esa lucha. ¿Te invitaron muchos compañeros de medios de comunicación a charlar sobre esto? Pocos, pero sí, algunos sí han publicado, por ejemplo, TN24, el primero que me hizo una nota, Mauro Valenzuela, después también me hizo nota, replicó parte de esa nota Nova Chaco, lo replicó también el Territorio Digital, varias notas. Bueno, ahora muchas gracias a todos algunos medios replicaron, Data Chaco también publicó algo, pero faltan muchos medios más todavía, ¿no? Faltan muchos medios más, pero no importa, o sea, vamos a dar la batalla con lo que tengamos a mano. Con el 4 de copa, adelante. Pero claro. Nos vamos. Juanjo Navarro, muchas gracias. No hubo pausa, no hubo música, no hubo nada, hubo una charla face to face, cara a cara acá con mi amigo, el colega periodista Roberto Espinosa. Nos vemos, Roberto, en cualquier momento. Nos vemos, nosotros nos encontramos el próximo sábado en Radio Independencia. ¿A qué hora está? De 10 a 12:30. Ojo, cuando quieras venir, estás invitado también. Mirá que traje a varios periodistas ya. Entrevisté desde Julio Weisman, Sergio Schneider, Carlos Prete. Invito a todos los sectores, como siempre. No me asusta el acertijo. Chau, Roberto. Nos vemos. Nos vemos. Mañana a las 11 nos vemos nosotros. Gracias. Chau.